comenzó a enseñar los principios y ellos comenzaron a entender de manera más clara todo lo que Jesucristo le había enseñado con anterioridad. Y se comenzó a expandir el evangelio, se comenzó a expandir el cristianismo, se comenzó a expandir la predicación del evangelio, pero hubo también una dispersión a causa de una persecución a la iglesia. Ese es el panorama que quiero mostrarles en esta mañana a aquellas personas que que Santiago le estaba escribiendo, aquellas iglesias que Santiago le estaba escribiendo. Eran iglesias en su mayoría en un desarrollo y tenían la necesidad de entender y tenían la necesidad de comprender la doctrina, porque era algo nuevo para ellos, era algo que se estaba expandiendo, era algo que se estaba formando y ellos tenían esa necesidad de comprender la doctrina. Y esa necesidad era una urgencia y también por esto, porque era una enseñanzas nuevas y todo esto, había necesidad de corregir muchas cosas, muchas faltas. Entonces, si hacemos un breve repaso de la carta, recordaremos que más que doctrinal es una carta que apunta a la práctica, más que cualquier otra cosa. Entonces, dice, ustedes están en prueba, le decía Santiago. Busquen al Señor, dependan del Señor. Esas son cosas que ellos estaban pasando pruebas. Entonces Santiago le escribió, si ustedes están en prueba, busquen a ¿quién? Al Señor. Si tienen necesidad de sabiduría, pídanla a Dios porque Dios la da. De estas pruebas, en medio de lo que ustedes están padeciendo, van a venir tentaciones, les decía Santiago a las iglesias. Por ejemplo, las tentaciones de querer salir de la prueba, las tentaciones de caer, las tentaciones de apartarse del Señor, las tentaciones de no seguir las enseñanzas que Cristo les había enseñado a los apóstoles, las tentaciones de dejarse seducir por la carne, por los deseos de la carne, las tentaciones de dejarse seducir por las concupiscencias. Pero entonces, cuando esto pase, le decía Santiago a estas cartas, cuando les pase esto a ustedes, no culpen a Dios por sus pecados. No le echen la culpa a Dios. Si están en prueba, si están en agonía, si están en circunstancias difíciles, no le echen la culpa a Dios. Si Dios en su providencia, que controla todas las cosas, puede determinar para ustedes, le decía Santiago a la iglesia, para ustedes los creyentes, las pruebas como una manera de fortalecer su fe, como una manera de purificar su fe. Pero si caen por las inclinaciones de su mal corazón, entonces no culpen a Dios. Recordemos que el Señor es un Dios justo, le decía Santiago a la iglesia y nos dice en el día de hoy también a nosotros. Y bueno, y del cielo viene toda dádiva perfecta, todo don perfecto viene de Dios. Dios no cambia, le decía Santiago a ellos, a la iglesia. Dios es bueno. En el día que soy probado, Dios es bueno. En el día que estoy bien, Dios es bueno. En el día que Dios derrama las bendiciones sobre mi vida, Dios sigue siendo bueno. Él es bueno cuando estoy enfrentando tentaciones, le dice Santiago a la iglesia. Él es bueno cuando hay tiempos de paz, pero Él es bueno también cuando están en dificultades, iglesia. Pienso que es importante que como hoy vamos a llegar al final de la carta, entendamos y consideremos las enseñanzas que Santiago ha desarrollado durante toda la carta. Porque la conclusión que vamos a ver es de alguna manera muy directa y es corta, 2 versículos, pero es concisa y también es práctica para no solamente la iglesia a la que Santiago le escribió hace muchos años, sino también es práctica para nuestras vidas como cristianos, como cristianas, como varones, como mujeres de Dios. Amén. Entonces,
vemos el saludo, no vemos un saludo final como suceden con las cartas de Pablo. Pablo, cuando terminaba la carta, daba un saludo personal a los hermanos que están en esto, pero cuando terminaba la carta, él daba un saludo personal a las personas en la iglesia. Saludo a este y saludo, pero aquí en la carta de Santiago no vemos un saludo final como es frecuente, sino que vemos un asunto práctico. Por ejemplo, aquí está Jesucristo. Entonces, Jesucristo te ofrece vida eterna. Jesucristo murió por tus pecados. Jesucristo derramó su sangre por tus pecados. Él nos ha enseñado que nosotros debemos seguirle a Él. Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Él nos ha dado vida eterna. Y ustedes tienen que vivir, le decía Santiago a ellos, ustedes tienen que vivir una vida agradable delante de Dios. Nuestro ejemplo, nosotros tenemos que mirar a Cristo y vivir así como Cristo. Él es nosotros somos sus discípulos y Él es nuestro maestro y nosotros debemos seguir a nuestro maestro. Debemos poner la mirada en Él, no debemos quitar la mirada en Él. Entonces Santiago le estaba diciendo, busquen ustedes, activen ustedes esa operación rescate. En cierta, hermanos míos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver. Hermanos míos, miren, tiene que ver con buscar a aquellos que están extraviados. Tiene que ver con buscar a aquellos que están perdidos. Y le está diciendo Santiago, recuerden que ustedes, que ustedes han sido llamados por el Señor. Y si ustedes son maduros espirituales, aquellos que se han extraviado, que se han perdido, que se han apartado de Dios, entonces ustedes, en la carta dice que ustedes deben de irlos a buscar. Ustedes tienen que buscar esas personas. Si alguno de ustedes, eso da a entender que estaban dentro de ellos, pero que por cualquier circunstancia se apartaron. Y nosotros, así como ellos recibieron esta carta, nosotros en esta mañana tenemos que también recibir esta carta con mansedumbre. Nosotros también, como les decía Santiago a ellos, también tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. Nosotros también tenemos que aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios, porque Santiago le decía a la iglesia, pero el Señor nos lo dice hoy a nosotros, al punto de vivir una religión que no sea una religión solamente del exterior, de que vivamos una religión no solamente de buenas obras, que vivamos una religión también de buena conducta, que vivamos una religión basada en la obra de Cristo y que vivamos una religión basada en la fe de Cristo. ¿Qué estaba pasando en las iglesias? ¿Qué estaba pasando en eso? Entonces, había separación entre personas. Había separación entre aquellas personas que tenían como un poder más adquisitivo, que tenían, habían preferencias con algunos que vestían de una manera o tenían más recursos que otros. En la iglesia estaba pasando eso. De ese modo, esas personas discriminaban y hacían acepción de personas y se estaban juzgando entre ellos, y entre ellos, como se estaban juzgando y estaban hablando uno mal del otro, de los otros, entonces no agradaban al Señor. El Señor en su ministerio terrenal dejó algo claro de lo que Él quería ver en la iglesia. Y lo que dejó Jesús claro es que quería ver misericordia, no tan solo sacrificios, y eso estaba pasando con esas iglesias. Eran especialistas en hacer cuestiones externas. Eran especialistas en hacer cosas visibles. Por ejemplo, diezmaban,
pero el corazón de ellos tenían odio y juicio contra ciertas personas porque no eran de su agrado. Por eso es tan importante que el auditorio al que Santiago le escribió entendieran, hermanos, entendieran bien, leyeran bien esta carta, entendieran bien los principios que Santiago le estaba enseñando aquí. Y es necesario que nosotros también entendamos, leamos y evaluamos si realmente la fe y nuestra fe corresponde a la fe de un verdadero discípulo de Cristo. Es necesario que nosotros, así como Santiago le estaba diciendo a ellos a través de esta carta, es necesario que ustedes se evalúen si verdaderamente ustedes son discípulos de Cristo. Y por eso le da tantas instrucciones y tantos mandamientos y tantas cosas. Y muchas veces las cartas a la iglesia, aunque hablan a los hermanos y pensamos que son creyentes porque encontramos que Santiago hace varias pruebas aquí y encontramos que Santiago hace varios test para que cada uno se examine a la luz de lo que la palabra de Dios enseña, y Santiago le estaba dando pruebas y test para que ellos se examinen, para que puedan confirmar si realmente tenían una fe verdadera. Y la carta de Santiago a nosotros también nos puede ayudar y nos ayuda en el día de hoy para que nosotros también hagamos ese test, para que nosotros también nos examinemos a la luz de la palabra de Dios. Y Santiago le decía, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Puede haber una fe de palabras, una fe que se dice tener, pero si no está respaldada con obras o frutos dignos de arrepentimiento u obras de una vida piadosa, entonces no estamos hablando de una fe verdadera. En todo lo que Santiago le estaba enseñando, les enseñaba eso. Y recordemos, hermanos, que con la dureza con que Santiago enseñaba, cómo Santiago confrontaba los pecados de la lengua, por ejemplo. Él sabe que en el núcleo de la iglesia, y eso se estaba presentando, porque ellos eran una iglesia que se le había dado una doctrina, enseñanza, y había muchas fallas, pero una de las fallas que había en esa iglesia, en ese núcleo de esa iglesia, sin duda, era que muchos cristianos estaban murmurando de otros. Pero también ahí habían cristianos maduros en su fe. Pero también habían tropiezos al no poner frenos en la lengua. El hombre le cuesta controlar la lengua, un pequeño miembro que es, tan pequeñito que es, pero se jacta de grandes maldades, dice Santiago. Ciertamente, si no es por la obra del Señor en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, no podríamos controlar nuestra lengua. Amén. Por eso, como cristianos, tenemos el poder de Dios y tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos el poder para controlar nuestra lengua, que aunque es un miembro muy pequeño, pero dice, se jacta de grandes maldades. El creyente debe pensar las consecuencias que hay por comentarios o palabras que hieran a otros. Pero por eso dice Santiago, de manera práctica, hermanos míos, esto no debe ser así, sino que nosotros como cristianos y ustedes, les decía a la iglesia en aquel entonces, ustedes pueden controlar su lengua. Y le decía, hermanos, ustedes, dice la palabra, le decía a Santiago, si está alguno de vosotros afligido, haga oración. Si está alguno alegre, cante alabanza. Si está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos para que oren por ellos. ¿Cuántos de los que se están extraviando se dan cuenta muchas veces del peligro que se encuentran o están pasando
o que están pasando o que están pensando sobre su eternidad. ¿Cuántos de los que se extravían muchas veces están pensando en su vida a la luz de lo que Dios dice en la palabra de Dios? Santiago les está hablando: dejen sus corazones obstinados, vuelvan al Señor, no sigan en rebeldía, no sigan tan cerrados, cambien su manera de vivir, porque Cristo está en sus vidas, le decía Santiago. Den su brazo a torcer. Quizás están viendo que Dios está obrando en sus vidas. Y Santiago los está llamando a reflexionar. No se sigan resistiendo. Les decía a aquellos que se estaban extraviando de la verdad, de la palabra, por estar escuchando o por estar alimentándose por otras cosas y otras filosofías. No sigan resistiendo la obra de Dios. Por eso la invitación que hacía Santiago era: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Por eso la invitación que hacía Santiago a aquellos que se estaban extraviando: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiar las manos vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Le decía Santiago a todas las personas de la iglesia. Leamos nuevamente estos dos versículos finales, hermanos. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte de alma y cubrirá multitud de pecados. Los hermanos que ven a alguien que se aparta, los hermanos que ven a alguien que se extravía, los hermanos que ven a alguno que se está perdiendo porque se está alejando de la verdad, y esto puede ser la verdad tanto en palabras como en la vida práctica. Entonces cada miembro de la iglesia de Cristo debe ser parte del escuadrón de búsqueda. Cada uno de nosotros tenemos que estar, saber que Dios nos ha llamado a nosotros a rescatar a aquellos que se están extraviando. Hermanos, no seamos indiferentes cuando veamos que un hermano se está apartando del Señor. No seamos indiferentes cuando veamos que un hermano no está siguiendo las enseñanzas de la Biblia, sino que está diciendo cosas extrañas, o se está alimentando de otras cosas, o tienes ideas extrañas. Y esto también apunta a los que estamos aquí reunidos. Notemos que la frase: si alguno entre vosotros nos hace pensar que se está extraviando, estaban en el grupo, quiere decir que estaban ahí en el grupo. Quiere decir que estaban congregados con ellos. Puede ser que todavía estén congregados y están dando pasos, o claramente ya están extraviados y se están alejando del grupo poco a poco. El apóstol Juan dice: si alguien salió del grupo, si alguien que estaba entre nosotros, pero no eran de nosotros, y salieron de nosotros para que se manifestara que no eran de qué, de vosotros. Hoy en día nosotros hablamos mucho de membresía. Pudiéramos pensar en alguien que sale de la membresía. Pudiéramos pensar también en alguien que no necesariamente se hizo miembro, pero puede extraviarse de la verdad porque estuvo en el grupo, estuvo entre nosotros, permaneció durante cierto tiempo, tuvo una influencia, y hasta podía esa persona con su boca haber confesado que Jesucristo era el Señor, haber confesado que era un cristiano, pero de alguna manera Satanás logró sembrar en esa persona cizaña. Recuerden que la cizaña crece junto con ¿qué? Con la buena semilla en el campo, y crecen
juntos el trigo y la cizaña. Y hay una enorme responsabilidad que tenemos como iglesia, y eso es lo que yo quiero en esta mañana que entendamos. Que tú y yo tenemos una responsabilidad como iglesia. Y pensemos en todas las posibilidades y situaciones en las que alguien puede alejarse o salirse de la iglesia local a la que pertenecemos. Pensemos en todas esas situaciones. ¿Qué debe hacer la iglesia a la luz de lo que Santiago dice? Es mi pregunta en esta mañana. ¿Qué debes hacer tú a la luz de lo que Santiago nos enseña? Debemos hacer volver al hermano del error. Y eso es lo que dice. Por cuanto se evidencia un error muchas veces doctrinal, tenemos que trabajar para traer a esa persona nuevamente a la verdad. No seamos indiferentes. Cuando miremos que un hermano se está extraviando por cuestiones doctrinales, tenemos que trabajar para que ese hermano, esa persona vuelva a la verdad. Porque una persona que se extravía de la verdad puede traer división a la iglesia. Realmente son serias y tristes las divisiones para una iglesia local. Puede haber división por cuestiones aún vanas, por cuestiones que no, mala percepción. Pueden haber divisiones por prejuicios. Pueden haber divisiones en un grupo, porque uno piensa de una manera y el otro piensa de otra manera diferente. Y eso afecta seriamente al pueblo de Dios. Podemos hablar también de pecados escandalosos, por ejemplo, en Corintios, cuando Pablo dice que había un pecado de inmoralidad sexual muy serio en esa iglesia, porque alguno tenía la mujer de su padre, y sabemos que el apóstol Pablo habla fuertemente a la iglesia, porque la iglesia parecía estar pasiva, la iglesia parecía estar fría. Se estaban viendo que las personas se estaban extraviando, se estaban viendo que las personas estaban recibiendo enseñanzas y doctrinas de demonios, enseñanzas y filosofías extrañas, y aún así ellos estaban pasivos, aún así ellos no estaban haciendo nada para hacer volver a aquel que estaba en el error, aquel que se estaba extraviando. Y el apóstol Pablo comienza a decirle a la iglesia y comienza a juzgar o a decirle a la iglesia que nosotros tenemos el poder del Señor Jesucristo para hacer volver, para actuar, para no permitir que la gente se extravíe, para no ser, nuevamente les digo, indiferentes, mi hermano. Nosotros podemos ver personas dentro, y usted seguramente puede observar personas de aquí que se están extraviando de los caminos del Señor, que se están yendo hacia el mundo, tal vez por cosas triviales. Tal vez no nos podemos dar cuenta si hay un pecado en esa persona porque no lo sabemos. Tal vez esa persona se está dejando llevar por la carne, por el mundo, por el enemigo. Y Pablo también le dice a la iglesia: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y cuando observamos el consejo de Dios acerca de esto, sabemos también los casos de disciplina en la iglesia tienen un propósito. Y tienen el propósito de llevar al pecador al arrepentimiento. Tienen el propósito de que ese pecador sea removido del lugar de privilegio, de la posición que tiene en la iglesia local, para que se vuela el pecado, para que así sea llevado a una profunda tristeza. Y entonces ese pecador que es llevado a esa profunda tristeza puede comprender cuán terrible es estar lejos del Señor. Por eso en la iglesia se debe ejercer la disciplina. Y por eso es la tarea de la iglesia. Alguien que se aparta de la verdad
está dejándose engañar por algún tipo de pecado, de inmoralidad o de vicio o de conducta inapropiada, y hay una responsabilidad de la iglesia de hacer volver a ese pecador al camino del Señor. Y una vez más, hacerlo volver. ¿Cómo debemos conducir a alguien, hermanos, que invoca el nombre de Cristo? ¿Cómo debemos hacerlo volver nuevamente para que se dé cuenta? Y Dios nos está diciendo en esta mañana, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, El que invoca el nombre de Cristo es aquel que se identifica con Cristo como cristiano, el que forma parte de la congregación. ¿Cómo debe conducirse? ¿Cómo debe andar? Señor, dame un nuevo corazón. ¿Cómo dice? Así es. Que solo viva para ti una manera distinta de hablar y de pensar. ¿Cómo debe conducirse una persona que hace parte de la iglesia del Señor? ¿Cómo debe conducirse esa persona? Y la respuesta puede ser conforme ¿a qué? A la verdad. ¿Cómo tú puedes traer una persona que se está extraviando? A través de la verdad de Cristo, de la verdad de la palabra de Dios. Y a través de que esa persona se aparte de iniquidad. A través de que esa persona que invoca el nombre de Cristo se aparte de iniquidad y nosotros poderle conducir hacia la verdad. Exhortarlo con la palabra de Dios. Decirle lo que está mal. Y como dice Santiago, corregir el entendimiento y volverlo a la fe. Por eso Santiago dice, nosotros debemos hacer volver al pecador del error de su camino. No dice que debemos tratar de hacerle entender a esa persona que está en el camino del error, que se está extraviando de la verdad. No dice esto, sí lo dice la palabra de Dios. Tenemos que tratar o tenemos que trabajar para que esa persona entienda que se está apartando del camino de Dios, que está en un error. Hebreos capítulo 12, vamos a leerlo, versículos 14 al 17. ¿Está más adelantico? Hebreos, o más atrás, perdón. Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirar bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí se nos habla de alguien que se aparta. Porque en su corazón había una raíz de ¿qué? De amargura. Algo que puede pasarle a cualquier cristiano, a cualquier creyente. Puede tener una amargura. Hay un creyente que puede tropezar. Puede haber un resentimiento. Puede estar pensando mal del otro. Puede ser seducido por algo. Puede que alguien le dijo algo que no actuó bien y no le gustó cómo actuó la otra persona.
y se puede estar apartando por cualquiera de estas circunstancias. Por causa de eso, y eso es una excusa muy común entre los incrédulos. No, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no? Mira, te invité a la iglesia, ¿por qué no vas conmigo? No, yo no voy porque es que ahí hay mentirosos, ahí hay no sé qué, ahí hay no sé cuándo en la iglesia y el incrédulo, esa es una excusa para los incrédulos. Desafortunadamente entre nosotros hay cristianos que parecen que son como cascaritas de ¿qué? De huevo, que no se les puede decir nada. Y usted sabe a qué yo me refiero. Amén. Se enfrían, se desvían. Es que el pastor no me saludó. Es que la hermana me miró maluquito. Es que nadie hoy, mejor dicho, y dejan de servir en la iglesia por tonterías, por cualquier problemita que tienen. En vez de resolverlo de manera bíblica, porque son cristianos y tienen el consejo de Dios, entonces el pecado aquí se manifiesta entre las relaciones interpersonales. Se pierde la paz, no hay santidad en esas relaciones, hay amarguras, hay contaminación, hay adulterio espiritual, porque cuando leemos el pasaje de Hebreos que dice, no habla de una fornicación o no habla de un adulterio, no se refiere a inmoralidad sexual, sino más bien de adulterio espiritual. Y hay mucha gente que se aparta del Señor y se desvía y se extravía por esto, porque habla de Esaú, dice, lo que hizo fue vender su ¿qué? Por cualquier cosa. ¿Qué es lo que estaba haciendo Esaú y diciendo Esaú? Estaba diciendo, lo espiritual a mí no me importa. Me importa comer un plato de ¿qué? De comida. Hermano, mira que te está pasando esto, hermano. Se exhorta al hermano. Pero el hermano tal vez dice, o la hermana tal vez dice, mi vida es mi vida y nadie se tiene que meter en mi vida. Las personas que sienten amargura en la iglesia y se va y se aparta, dice también, no, a mí lo espiritual no me importa. Me ofendieron y eso es lo que me importa. Entonces, como me ofendieron, no voy más al servicio. No hago más esto. Entonces, pongamos estos ejemplos en la enseñanza práctica de Santiago. Como iglesia, hermano, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? Debemos volver al pecador ¿de qué? Del error de su camino. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad o alguno hace volver, tenemos que hacerle volver a que se está extraviando. Al hermano que no lee la Biblia, al hermano que ocasionalmente viene a los servicios, algo está pasando ahí. Eso no es porque no, algo está pasando en la vida espiritual de esa persona cuando ya no ora, cuando no estudia la Biblia, cuando no lee la Biblia, cuando no se conecta a las 5 de la mañana, cuando no participa, cuando no sirve en la iglesia, cuando le da lo mismo cualquier cosa que haga dentro de la iglesia, algo está pasando en esa persona, en la vida espiritual de esa persona. Entonces, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, tenemos que hacerle entender a esa persona. De pronto vive con nosotros en nuestra propia casa y nos estamos dando cuenta que esa persona se está extraviando. Un hijo, el esposo, la esposa, el hermano. Y como iglesia tenemos que despertarnos, hermano. En estos días vi a una persona en medio de la predicación haciendo cualquier otra cosa. Y tú sabes qué, me quedé callado. Pero después le pedí perdón al Señor. Señor, perdóname porque mi deber como pastor y mi deber como miembro de esta iglesia era llamarlo y exhortarle. Porque eso debemos hacer nosotros, amén. Porque algo está pasando y nosotros no queremos que esa persona se pierda.
Ahora vamos a explicar algo sobre eso. Porque esa persona está en peligro. Y si usted sabe que alguien está en peligro, ¿usted qué le hace? Lo advierte, le dice, mira, usted le dice, no vayas por ahí, no te metas por ahí. Ayer en el trabajo llegó un señor, se bajó en el lugar donde no tenía que, el taxi lo dejó mal o se confundió de edificio y, y donde él iba quedaba a la vuelta, pero eso hay una calle bien peligrosa y ahí atracan y esa persona me dijo, no, me preguntó a dónde quedaba el otro edificio y yo le dije, queda por acá y leí las indicaciones, pensé que él iba con otro taxi, está cerca, pero puede coger una moto, un taxi, alguna otra cosa, pero le dije, no te metas por ahí porque por ahí es peligroso, porque se iba ahí a pie. Así debemos hacer nosotros cuando vemos que un hermano se está extraviando, cuando vemos que alguien se está apartando de la fe, la esposa, el esposo, el hijo, la hija, el hermano, el miembro de la iglesia. Nosotros debemos actuar como decía Pablo a la iglesia. Están fríos. ¿Qué les pasa, iglesia? Están fríos, les decía Pablo. Están viendo el pecado, que el pecado está ahí y ustedes no están haciendo nada. Entreguen a tal persona, ¿a quién? A Satanás para que su cuerpo, para que su alma se salve, dice. Entonces tenemos que poner en aplicación, en práctica, también para nosotros lo que Santiago nos enseña. Está llamando Santiago a los creyentes a actuar. Y aquí tenemos que poner tenemos que hacerlo práctica. Y le está diciendo, si algunos hagan volver, ¿qué? Al pecador. Eso no solamente una responsabilidad del pastor, es una responsabilidad de la iglesia. Y la iglesia tiene que saber que le tiene que dar cuenta a Dios si nosotros como hermanos y porque amamos al hermano no lo hacemos volver del error. Nosotros tenemos que velar por las personas, los pastores velan por las personas. Y el pastor tiene una responsabilidad importante delante del Señor. Y esa responsabilidad es velar por las personas de la congregación. Pero esto lo que está diciendo aquí Santiago no es exclusivamente del liderazgo del pastor, no es solamente, sino que dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y nos hace pensar en creyentes espirituales, nos hace pensar en creyentes maduros, en creyentes que son instrumentos de Dios y en creyentes que estemos en el modo de salvar de muerte a alguien que se está extraviando. Entendemos que es Jesucristo, que es nuestro Salvador, pero Él nos ha dado y nos ha puesto a nosotros como instrumento en sus manos, en las manos de Dios, para que permitir que esa persona que se está extraviando pueda volver a redir, pueda volver a Dios. Y sabemos que la salvación es de Dios, que nosotros no producimos salvación. La salvación viene de Cristo, pero somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Sabemos que por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, sabemos que Él cargó el pecado por el pueblo y decía mi hermana, cargó la ira de Dios cayó sobre Él, la ira que nos merecíamos nosotros, la ira de Dios cayó sobre Cristo. Por eso Cristo dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque su ira, la ira de Dios cayó sobre Cristo y que Él murió en la cruz del Calvario cargando los pecados de su pueblo y muriendo por ellos para salvarnos de la muerte eterna. Pero sabemos que no está en nuestro poder salvar
al pecador, pero alguien decía, predícales, como si tuvieras el poder para convertirlos. Aunque sabes que el poder es de Dios y la persona puede que haya sido seducido por el error, por las malas doctrinas, por inmoralidad, iba en un camino a la condenación, pero a alguien se le acercó. Alguien de la iglesia Grande Multitud se le acercó y le hizo recapacitar. Alguien le llegó como un instrumento de Dios para traerle a la verdad y a la salvación, que es exclusiva por obra de Cristo en la cruz. Pero Él nos usa a nosotros como instrumentos para Él salvar a esa persona. Y dice, cubrirá multitud de pecados. El amor es sumamente importante en la vida de alguien que quiere restaurar a alguien. El amor es importante. No porque, sea esa persona la que va a salvar, vuelvo y repito. Pero el Señor le puede perdonar. Pero el creyente, tú y yo, podemos obrar para que el Señor salve a esa persona que va al error, que puede morir a causa de los pecados, que Dios lo puede cortar. ¿Cuántos saben que, o cuántos han escuchado, dicho, no, es que menos, yo creo que esa persona murió? Yo he escuchado eso porque si no se hubiera perdido, Dios lo cortó, porque si no Dios lo hubiera cortado, se hubiera perdido. Imagínate una multitud de gente que piense eh, que, ¿cómo te digo, hermano? Déjame, porque es que esto es importante. La vida de alguien está muchas veces en nuestras manos. Nosotros podemos cubrir los pecados, nosotros no podemos cubrir los pecados. Vuelvo y repito porque quiero que me entiendan esto. No sé si me estoy dando a entender. Es solo una obra de Dios quien puede perdonar multitud. Pero imagínate si es Dios que puede perdonar el pecado de alguien. Imagínate una multitud de gente. Piensa en los pecados que hay en una multitud de gente, en la vida de las personas. Y piensa en los pecados que Dios le puede perdonar. Y piense que cuando nosotros como creyentes permitimos que Dios nos use, a través de nosotros Dios obra para nosotros tomar a esa persona que se está extraviando de Dios y que esa persona pueda volver a Dios. En 1 Pedro 4:8, voy a buscarlo un momentico ya y terminando. 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No está diciendo que el amor suyo va a salvar a la persona, pero cuando hay amor en el corazón del creyente es más fácil tolerar una ofensa cuando lo ofenden. Cuando hay amor en el corazón de la persona, es más fácil perdonar, es más fácil soportar los sufrimientos por causa del evangelio. Algunos soportaban sufrimiento entre los judíos, pero se mantenían en ese sufrimiento y se mantenían con paciencia. Santiago dice, tener por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque ellos querían anunciar el evangelio y esas personas que quizás le estaban tratando mal a ellos, quizás eran sus perseguidores, quizás eran sus agresores, pero
como había amor en ellos, quiero que me entiendan eso, como había amor en ellos, como el amor de Cristo estaba en ellos, eso cubría multitud de ¿qué? De pecados. Cubría multitud de pecados. Proverbios capítulo 17, versículo 9. Y Proverbios capítulo 10, versículo 12. Proverbios capítulo 17, versículo 9. Dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta ¿a quién? Al amigo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cubrir, cómo que Santiago le estaba diciendo a ellos que podían cubrir multitud de pecados? Podían cubrir multitud de pecados porque el amor de Cristo estaba en ellos. Y a pesar de que esas iglesias estaban viviendo persecución, a pesar de que los perseguían, a pesar de todas estas cosas, el amor de Cristo que estaba en ellos permitía que ellos, aún a sus agresores, aún a sus perseguidores, aún en sufrimiento, ellos podían, con ese amor, cubrir multitud de pecados. Proverbios 10, versículo 12. El odio despierta ¿qué? Rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces puede que nos hagan cosas, puede que nos dijeron algo que no nos gustó, puede que pase esta cosa, pero eso no te puede hacer extraviarte, eso no puede hacer que te apartes del Señor. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La misma idea de cubrir que se expresa aquí se manifiesta también en el verbo como espiar. Espiar. Y sabemos que la expiación es algo que solamente la hizo Jesús. Y nadie más puede perdonar pecados sino solo Dios. Él es el que murió en la cruz y cargó los pecados de su pueblo. Pero hay una instrumentalización, o Dios nos ha tomado a nosotros para que nosotros llevemos el evangelio como instrumento. Y ese evangelio, esa evangelización, ese trato amoroso entre los discípulos para que pudieran soportar las pruebas, para que se pudieran ayudar a restaurar a los que estaban caídos, a los que iban en el camino de la destrucción. Y por eso dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad o alguno hace volver al que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá de multitud de pecados. Hermanos, termino con esto. ¿No sería maravilloso ser instrumentos de Dios? ¿No sería maravilloso en el sentido de la evangelización que podamos aplicarlo a aquellos que están perdidos, tal vez los que están aquí adentro, pero que se están extraviando? ¿No sería maravilloso poderlo aplicar a los que están adentro y no son salvos también, que están entre nosotros? Porque Dios quiere traer bendición en la meditación y en el estudio de su palabra, y porque Dios quiere que pongamos en práctica en nuestras vidas lo que Él nos enseña en su palabra. Me pareció oportuno todo esto, y me parece oportuno para la iglesia en el día de hoy que nosotros estemos alerta. Me parece oportuno que no estemos indiferentes hacia aquellas personas que estamos viendo que se están apartando. Jóvenes, mujeres, adultos.
les digo o aún a los que están dentro de nuestra casa. Es más grave que personas, hermanos nuestros, que conviven con nosotros, que se están apartando y nosotros estamos siendo indiferentes. Y nosotros no le estamos poniendo como la talanquera y nosotros no le estamos llevando la palabra de Dios, nosotros no les estamos exhortando con amor y con la palabra de Dios para que ellos puedan volver del camino. Si hay alguien que se está extraviando en tu casa, hermano de la iglesia, que tú ves que tiene ideas raras y que te está diciendo que no quiere dar su brazo a torcer, ora por él y actúa para que lo puedas hacer volver del camino del error y pueda restablecerse esa vida, porque así vas a poder cubrir multitud de pecados. Padre, gracias. Gracias te damos por esta enseñanza en esta mañana. Te pido, Señor, que nos ayudes. Como iglesia, no ser indiferentes a aquellos que se pierden. Danos tu palabra, danos el denuedo, Señor, para darnos la sabiduría, como dice tu palabra, que viene de lo alto, la necesitamos para poder, Señor, traer a tu redil a aquel que se está extraviando. Permítenos exhortar con amor, Señor. Permítenos, Señor, aún en medio de nosotros fortalecernos a pesar de las circunstancias, de la enfermedad, de la adversidad, de cualquier situación que estemos viviendo. Y que ninguna de estas situaciones o alguna filosofía que se ha metido a nuestra mente, a nuestra vida, alguna enseñanza falsa, hacer guardas de nuestros hermanos, a no quedarnos inactivos, indiferentes, cuando veamos que un hermano, Señor, se está extraviando. Exhórtanos y nos has exhortado a nosotros, Señor, en esta mañana. Y te damos gracias por tu palabra. Y a partir de hoy, Señor, que podamos poner en práctica lo que tú nos enseñas en tu palabra. Señor, gracias por usarme para traer tu palabra. Tu Espíritu Santo, Señor, me ayudó, Señor, porque yo no podría, Dios. Pero que esta palabra quede impregnada en nuestros corazones. Señor, oramos por aquellos que están en este lugar y que de una u otra forma se están extraviando de tu verdad, del camino que tú le has mostrado a ellos. Señor, permítele volver a ti. Permítele, Señor, recapacitar, reflexionar acerca de su vida y acerca del peligro que están corriendo si siguen el camino equivocado, si siguen ese camino ancho. Permítele que ellos puedan, Señor, y traerles, redargúyeles de pecado y hazlo volver a ti, Señor. Permítele que puedan poner su mirada en ti, Señor, y no la quiten de ti, Señor. Dios de los cielos, ayuda a la iglesia grande en multitud para que cuando veamos que alguno de los nuestros se está extraviando, Señor, nosotros podamos
activar esa operación rescate y traer al que se está extraviando a ti nuevamente. Gracias te damos en esta mañana. Oro, Señor, por los que están aquí, que se encuentran con enfermedades, por circunstancias, para que tú sanes toda enfermedad en esta mañana, en este lugar. Señor, tal vez la enfermedad, tal vez las dificultades de la vida, tal vez muchas otras cosas han enfriado, Señor, la vida espiritual de algunas personas en este lugar. Pero que el poder de tu Santo Espíritu active ese don del Espíritu Santo, o reactive el don del Espíritu Santo que está en ellos, para que ellos puedan volver a ti, servirte, bendito Dios. No permita que la enfermedad física, no permita que las enfermedades emocionales, no permitas aún que las cosas espirituales de maldad obre en ellos y los aparte de ti, Señor. Trae a aquellos que se han ido por circunstancias, diferentes circunstancias, tráelos nuevamente a tu redil. Los ponemos delante de tu presencia, Señor. Padre, oro por los hogares, las familias, oro por los esposos, las esposas, las uniones matrimoniales en este lugar, para que nada de lo que suceda en el matrimonio, en la relación de pareja, nos enfríe o enfríe a uno de los dos cónyuges, bendito Dios. Oro, Señor, en esta mañana, para que tú avives el fuego, el don de tu Espíritu Santo en esta iglesia, bendito Dios. Y nos permitas a nosotros servirte con fervor. Nos permitas a nosotros ser instrumentos en tus manos. Oro por esta semana, bendito Señor, para que tú nos guardes de todo mal. Oro, Señor, en esta semana y te pido y te ruego para que tú esta semana, Señor, traigas bendiciones a la vida de mis hermanos. Bendiciones físicas, bendiciones espirituales. Oro en esta semana para que tú nos guardes de todo peligro, de toda acechanza del maligno. Señor, reprende toda obra del enemigo que quiera destruir nuestra relación contigo. Reprende, Señor, toda obra del enemigo que traiga apatía, que traiga pereza espiritual, que traiga ceguera espiritual, que traiga, Señor, cualquier cosa que nos quiera apartar del camino que tú tienes para nosotros y del propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Levántanos y danos la victoria en cualquier situación que tengamos que enfrentar en esta semana. Ilumínanos con el poder de tu palabra y ayúdanos a meditar en ella cada momento cuando enfrentemos cualquier circunstancia, bendito Dios, para contrarrestar aún nuestros propios pensamientos y aún, Señor, para contrarrestar, oh Padre Celestial, las acechanzas del maligno, Dios. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea la alabanza en esta mañana. Te damos gracias, Señor. No sé si quieres que oremos por ti. No sé si hay algún valiente o una valiente aquí que tal vez siente que su vida espiritual está decayendo, que se está apartando del Señor, que ha dejado de vivir el gozo de la salvación que el Señor le ha dado. No sé si hay alguien aquí que quiere que la iglesia, es difícil, pero si tú quieres, ponte de pie, nadie te va a mirar. Nosotros vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por ti. Yo sí sé que hay personas que por circunstancias, adversidades y situaciones en su vida han dejado de
buscar de Dios, han dejado de buscar su palabra, han dejado de orar, han dejado de entregar, de servir al Señor. Entonces, si deseas, si no, puedes acercarte a uno de nuestros hermanos líderes de nuestra iglesia para que ore por ti y vamos a orar por ti. Deseamos que tener una iglesia sana, tener una iglesia fortalecida y deseamos que tener una iglesia que levanta al caído. Amén.